Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy la prensa internacional hace análisis en relación con el nuevo orden multipolar. Se acabó lo que era el orden de 1945 en el orden internacional con la potencia absoluta de Estados Unidos en primer lugar y después de Rusia. Así fue con el dominio nuclear, 1945 Estados Unidos, Hiroshima y Nagasaki. Fue la expresión terrible del apocalipsis nuclear. Y en el 49 Rusia demostró el poderío que tienen. En esa época precisamente Charles de Gaulle decía que Francia tenía que tener su propia fuerza militar y nuclear y de hecho desarrolló las bombas atómicas sin el interés de Estados Unidos y al margen de la Unión Soviética, pero creando una fuerza europea que querían siempre proyectar hasta hoy que se han dado cuenta los europeos que es necesario tener un frente y un perfil propio frente a los Estados Unidos, aliado tradicional en la OTAN, pero también al expansionismo ruso o a la situación nueva de China que pueda presentarse en este orden multipolar. De todas maneras, los países de la Unión Europea ayer precisamente cerraron filas en su apoyo a Ucrania y respaldaron un enorme plan de reformarse y además de reforzar su capacidad de defensa antirrusa, porque bien, después de Trump romper con todas las alianzas y especialmente con la Alianza Atlántica en la OTAN, donde los europeos ahora tienen que financiar sus propios gastos militares, no cuentan ya con ese apoyo permanente de Washington, tienen que pensar un destino distinto y precisamente cuando en 1957 se creó la Unión Europea como Comunidad Económica Europea y en 1992 como Unión Europea, uno de los criterios había sido siempre lo político, lo cultural, lo diplomático y por eso el Congreso que tienen ellos, el Parlamento de la Unión Europea, de 750 diputados que dirige la política consensuada con las fuerzas políticas europeas, pero también en un modelo extraordinario de democracia, de libertad, el Estado social y de derecho, creación europea, que quieren defender porque en Estados Unidos se deforma el concepto republicano con la política imperial de Donald Trump y en Rusia pues quieren revivir el imperio zarista, inclusive lo que fue la antigua Unión Soviética, y Turquía también quiere expandir su influencia en todo el Medio Oriente como fue el imperio turco. Frente a eso la integración es fundamental y por eso en América Latina hoy hay algunos editoriales donde los periódicos afirman la necesidad de evitar divisiones de los países latinoamericanos y crear dentro de esas existencias como Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común Centroamericano, la alianza necesaria de un polo de poder frente a los polos ya existentes de Rusia, China, Estados Unidos y lo que puede ser la Unión Europea con la cual puede haber una relación más estrecha. Lo mismo ha hecho la Liga Árabe y la Unión Africana en función de la integración en un mundo que necesita tener espacios económicos y geopolíticos necesarios para afrontar los retos del futuro. Veamos. Los países de la Unión Europea cerraron filas el jueves en apoyo a Ucrania y respaldaron un plan para rearmarse y reforzar su capacidad de defensa ante Rusia. En Bélgica, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció el apoyo europeo luego de la suspensión de la ayuda militar estadounidense a su país. Quiero agradecer a todos nuestros líderes europeos en primer lugar por estas señales de fuerte apoyo, este constante fuerte apoyo desde el comienzo de la guerra y lo que ha sido durante todo este periodo y la última semana. Durante el inicio de una cumbre excepcional en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que tanto Europa como Ucrania se encuentran en un momento decisivo y ese país debe estar en posición de defenderse. El plan ReArm Europe proporciona hasta 800.000 millones de euros para inversión en defensa. Ofrece a los Estados miembros un margen fiscal para invertir en defensa. También les da la posibilidad de invertir en la industria de defensa ucraniana o de adquirir capacidades militares que se destinen de inmediato a Ucrania. Por lo tanto, beneficia tanto al rearme de Europa, al rearme de la Unión Europea, como al armamento de Ucrania en su lucha existencial por su soberanía e integridad territorial. Se trata de la primera cumbre europea después de la explosiva reunión de la semana pasada entre Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump. En un mensaje en la red social X, Zelensky anunció que viajará a Arabia Saudita el lunes para una reunión con el príncipe heredero Mohammed bin Salman como parte de una segunda ronda de contactos con Estados Unidos. El escenario cambió radicalmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retornó al poder en enero al iniciar conversaciones directas con Rusia sobre el fin del conflicto entre ucranianos y rusos.
Los europeos temen que los contactos entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin terminen por forzar a los ucranianos a hacer concesiones territoriales como vía para cerrar el conflicto. Precisamente Arabia Saudita se ha convertido en un centro para la negociación. El actual príncipe heredero bin Sultán está tratando de recoger el criterio máximo de los orientales y de los occidentales en una fórmula intermedia. Y dentro de esto Arabia Saudita, que es el país productor de petróleo más importante de la OPEP, está nuevamente ejerciendo un rol fundamental de intermediario. Incluso había anunciado anterior al ataque de Hamas contra Israel la posibilidad de tener relaciones con Israel. Ya varios países árabes han normalizado su diálogo con Israel y, por supuesto, Israel tendrá que aceptar definitivamente la existencia del Estado palestino con su independencia, su población y su gobierno dentro de una cooperación que es fundamental, y Arabia Saudita puede ser un factor incluso para poder tranquilizar a las monarquías del Golfo y a los otros estados dentro del modelo del sunismo. Están ahora en este tiempo en meditación permanente porque es el mes de Ramadán, pero sigue siendo un factor fundamental, y decíamos que el mundo árabe tiene también que unirse y lo están buscando de todas maneras a pesar de las diferencias, porque frente a los bloques de poder es la integración, y así también en América Latina, la única referencia que podemos tener. Por eso hoy profundizamos algunas notas de este programa internacional tan dinámico y complejo, y además tendremos las entrevistas de siempre tocando el tema internacional. Ya regresamos. Terminando la Semana Internacional, México tiene buenas noticias en cuanto a los aranceles, porque se dio un mes más para las negociaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump acordaron una pausa a los aranceles del 25% a productos mexicanos, como también en el caso de Groenlandia se prepara para sus elecciones parlamentarias, mientras Donald Trump insiste en hacerse del control de la isla más grande del mundo. Y en el lejano oriente, en China, la Asamblea Nacional Popular y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que son los principales órganos asesores de política china, se reúnen esta semana para definir las prioridades económicas, políticas y sociales frente a la nueva presidencia de Donald Trump y cómo posiciona el gobierno de Xi Jinping ante estas medidas y cómo actuará en este año en el contexto internacional. El pueblo católico mundial sigue rezando por su santidad el Papa Francisco, quien en sus redes sociales agradeció las oraciones por su salud, dice que pasó una noche tranquila y que puede estar pronto frente a la iglesia y que Dios, lo que decida, Él lo acepta, en un testimonio de humildad y de profunda fe católica en función del mundo que lo rodea. Mientras tanto, la reciente reunión de la Unión Europea, los 27 países, con los altos responsables de la defensa, acordaron respaldar plenamente para rearmarse y apoyar a Ucrania, y Zelensky estuvo presente y agradeció el soporte europeo. Tras la suspensión de la ayuda militar estadounidense enviada a Estados Unidos, se reuniría con delegados ucranianos para mitigar y insistir en el acuerdo de Estados Unidos-Ucrania, donde Estados Unidos y el presidente Trump está dispuesto a llegar a la paz, como lo prometió, con el presidente Putin. Toda la prensa europea se refiere a esa cumbre de la Unión Europea del pasado jueves, donde los 27 demostraron su voluntad de rearmar al viejo continente, dando luz verde a un ambicioso plan de 800.000 millones de euros propuesto por la Comisión frente al vacío dejado por Estados Unidos con Trump de la defensa europea, que ahora sí parece tomar cuerpo y formalizarse frente a las potencias de China, Rusia y los Estados Unidos. Especialistas afirman que Ucrania puede resistir sin la ayuda estadounidense, pero se preguntan por cuánto tiempo, porque desde el 4 de marzo la administración Trump suspendió el intercambio de inteligencia con las Fuerzas Armadas ucranianas, y esta decisión podría reorganizar las cartas sobre el terreno, ya sea congelando los combates o tal vez otorgando a Rusia una ventaja decisiva para forzar a un acuerdo entre Putin y Zelensky. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían perder el 30% de todas las armas que utilizan actualmente por la falta de ayuda de Estados Unidos. En relación con el Medio Oriente, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, postergó indefinidamente su visita a Washington, que era prevista para hace algunos días, donde tenía que discutir con Donald Trump el futuro de Gaza y el plan para la transfer de 2 millones de palestinos, con el riesgo de perder el apoyo financiero y político estadounidense. Pero los árabes es muy difícil que encuentren en Trump una solución al problema palestino, porque quieren el territorio para los árabes, conviviendo los más moderados con Israel en paz y en acuerdos comerciales, pero difícil aceptar el traslado del pueblo palestino de Palestina a otro lugar.